¿Listos para recibir la palabra? Que el Señor nos hable. Voz de Dios y no de hombres. Muy bien, pues abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el versículo. Vamos a leer todos los versículos y comenzamos con la enseñanza de hoy. Tema número 2, el sucesor del traidor, así es el tema de hoy. Vamos a leer a partir del 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. Tu palabra es viva y eficaz, y penetra, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Habla, Señor, según la necesidad de tu pueblo, Dios. Tú conoces los corazones, así como leímos este versículo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Muestra cuál es nuestra verdadera condición, Dios, y ayúdanos. Edifícanos con tu palabra, Señor. Y, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios. En este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como lo vimos en el estudio anterior, el Señor Jesús, después de haber resucitado, se presentó vivo a 11 de sus apóstoles. Si pusieron atención, en estos versículos solamente están 11, no están los 12. Entonces se presentó vivo delante de ellos, y esto afirmó su fe. Se les apareció por 40 días, después de que estuvo con ellos cerca de 3 años. Y durante esos días, el Señor les habló acerca del reino de Dios. Los estaba capacitando, los estaba preparando para que también ellos enseñaran sobre el reino de Dios, con el propósito de establecer su reino, ¿dónde, hermanos? En el corazón del hombre. En Hechos 10:39 al 42, igual si quieren tomar nota, pero aquí Pedro escribió la decisión soberana de Dios
así como la misión de los apóstoles, que les voy a leer a partir del 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, vean el versículo 42, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que nuestro Señor capacitó a los apóstoles con su palabra y también, recuerdan, les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Cuál era esta promesa? Que fueran bautizados con el Espíritu Santo. El Señor los capacitó con su palabra y más adelante les daría un poder más fuerte, más potente que la misma dinamita. Es decir, serían llenos del Espíritu Santo. Con el bautismo del Espíritu, ellos tendrían dos armas muy poderosas: el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. El pasaje que leímos podemos clasificarlo en dos secciones: el suicidio de un traidor y la elección del sucesor. Vamos al versículo 12, Hechos 1:12, ahora sí. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Después de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y se reunieron para orar. Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos dentro de no muchos días, de manera que tenían que estar esperando, pero ¿cómo? En oración. Jesús les había dicho en Lucas 24:49 y en Hechos 1:4, les dijo: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Así que, hermanos, ellos fueron obedientes a las palabras de Jesús y volvieron a Jerusalén, se quedaron ahí. Los discípulos del Señor no solo fueron oidores de las palabras del Señor Jesús, fueron hacedores de las palabras del Señor Jesús. En obediencia al mandato de Jesús, los discípulos volvieron al monte de los olivos y se quedaron en Jerusalén. Ahora, vayamos a Lucas 24 para ver la actitud con la cual regresaron a Jerusalén. Lucas 24, a partir del versículo 51. Vamos a leer hasta el 53. Versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, vean la actitud, con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En estos versículos nos describen que la obediencia de los discípulos del Señor iba acompañada con adoración y gran gozo, de tal manera que siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios, como lo hacíamos. La palabra siempre en el griego significa siempre, hermanos. Es siempre. ¿Qué era lo que hacían siempre en el templo? Alababan y bendecían a Dios. ¿Cuántos saben que adoración y obediencia son sinónimos? Si decimos que somos adoradores y no obedecemos, entonces no somos verdaderos adoradores. Colosenses 3:16 nos describe cómo era la vida de los cristianos del libro de Hechos y cómo deberían de vivir los cristianos el día de hoy.
Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Y esta palabra en abundancia significa como cuando tratas de llenar un vaso con bastante agua hasta que se empieza a derramar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, los discípulos del Señor se llenaban de la palabra de Dios. La palabra de Cristo moraba en abundancia en sus corazones. Así que cuando exhortaban y enseñaban a los hermanos, ellos lo hacían con la sabiduría de Dios y no con sabiduría humana. Cantando con gracia significa cantar desde la experiencia de la gracia, siempre recordando ese gran favor inmerecido, la salvación de nuestras almas. Tú puedes darle una partitura a un músico y él puede tocar la canción de manera excelente, pero aquí está hablando de cantar desde lo más profundo de nuestro corazón, no de una manera mecánica, sino con razonamiento, con el entendimiento de que un hombre en la cruz del Calvario derramó su sangre por mí, que no valía nada. Este versículo nos provee claramente cómo cantarle al Señor, con salmos. Con la misma palabra de Dios. Cantar la palabra de Dios con los salmos, con himnos. Un himno frecuentemente resalta una doctrina de la iglesia y con cánticos espirituales, con cánticos nuevos. Así vivían los discípulos del Señor. Estaban en el templo siempre escuchando la palabra de Dios, adorando y alabando a su Señor. Pregunta, hermanos, ¿cómo deberían de vivir los cristianos el día de hoy? Igual, hermanos. Esta es nuestra iglesia modelo a seguir. Pero ¿cómo hemos despreciado la palabra, congregarnos, estar con los hermanos? Hechos 1:13, continuemos aquí en el libro de Hechos. Dice la Escritura, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No es el Judas que lo traicionó, este es otro Judas. Bueno, en este versículo hallamos a 11 apóstoles en el aposento alto. Aquí ya no aparece el traidor Judas. Ahora, ¿cómo eran los aposentos altos? Las casas hebreas tenían el aposento en el patio de arriba y era como una habitación que aprovechaba la brisa del viento que lo refrescaba. Era la habitación más ventilada, la más cómoda y se utilizaba con frecuencia en verano. Es muy probable que este aposento fue donde ellos celebraron la última cena con el Señor y también donde se les había aparecido después de que Él resucitó. Cabe mencionar que el aposento alto era considerado la morada idónea para los huéspedes respetados o distinguidos, que hace mucha conexión con el Salmo 113 y versículo 8, que les voy a leer. Dice así la palabra: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Es decir, Jesús levantó a 12 hombres como nosotros del muladar y los llevó a sentarse a la mesa con Él, con el Rey de Reyes, pero uno de ellos despreció la mesa. Despreció la mesa del Señor. Este versículo de Lucas nos da la lista de 11 hombres galileos, y aunque eran de la misma región, eran muy distintos, eran muy diferentes en formación, venían de diferentes familias, eran diferentes en su manera de pensar, eran diferentes en su carácter, tenían diferentes oficios algunos. Sin embargo, todos ellos estaban unidos
E hicieron a un lado todas esas diferencias con el propósito de perseverar en el camino de Dios. Hagamos de lado todas esas diferencias, hermanos. Todos somos iguales delante del Señor. El que uno tenga dinero, más dinero que el otro, no lo hace mayor ni superior. El que una persona se haya preparado más profesionalmente no lo hace mayor. Al contrario, tenemos que humillarnos y dejar de lado ese concepto que viene del mundo y no de Dios. ¿Quieres ser el primero? Tienes que ser el último, dice el Señor. Este es un buen ejemplo para todos nosotros dentro de la iglesia. Hechos 1:14 dice la palabra: todos, no dice algunos, todos. Estos perseveraban. Esta palabra en el original significa ser constante o adherirse estrechamente a algo. Cambia. Todos estos perseveraban unánimes. Esta palabra significa estar de acuerdo. Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos eran constantes, se adherían estrechamente a la iglesia y todos estaban de acuerdo y en un mismo espíritu en las oraciones que elevaban a Dios. Perseveraban, eran constantes. Lo comenté una vez, pero lo vuelvo a repetir. Si tú piensas que alejándote de la iglesia, del cuerpo de Dios, las cosas van a mejorar en tu vida, estás terriblemente equivocado. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a volver un apático, un indiferente. Aunque tú puedas buscar en tu casa leer la palabra, no es lo mismo. Por eso el Señor Jesús, nuestro Dios infinitamente sabio, dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, las cosas no van a mejorar, van a empeorar, al grado de que al rato vas a empezar a deslizarte y vas a cometer pecados que no hacías. Eso es lo que pasa, hermano. Nos enfriamos, hay pereza espiritual. Las cosas no mejoran así. Ellos eran constantes, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en uno, en todos sus caminos. Ellos eran constantes, se aferraban, se adherían estrechamente a la iglesia y todos estaban de acuerdo y en un mismo espíritu en las oraciones que elevaban. Hechos 1:14 es el primero de varios pasajes donde Lucas nos da un resumen de las actividades de nuestra iglesia modelo. Hechos 2:42 al 47, que les leo, dice: perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban? Pues lo que Cristo les enseñó a ellos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, subráyalo, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, es decir, Dios estaba respaldando a su pueblo aquí y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como separados, divididos, ¿verdad que no? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, y no porque el pastor los manipulaba para decirle: pase y deje aquí su diezmo. No. Tenían un corazón generoso para darse, para entregarse al Señor primeramente, como lo estudiamos, y después también entregaban lo que no era de ellos, porque todo es de Dios. Y venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ellos tenían la sabiduría de Dios para poder distribuir ese
esa ayuda. Pero no eran manipulados, ellos lo hacían de ánimo voluntario. Vendían sus propiedades y sus bienes, versículo 45, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, Dios les dio gracia y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vean a la iglesia que tenemos aquí en Hechos. Ahora veamos nosotros lo que estamos haciendo como iglesia. ¿Qué tanto nos parecemos a esa iglesia? Es una buena pregunta, una buena reflexión. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermoso es poder tener esa comunión, estar unidos como una iglesia. Estos perseveraban, eran constantes, unánimes en oración y en ruego, como dice este versículo, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, este versículo también menciona a María en la Biblia. Es la última mención, por cierto. Y también nos da la noticia de que los hermanos del Señor finalmente creyeron en Él, porque no creían en Él. Tampoco debemos pasar desapercibido que Lucas añade en este versículo a las mujeres, lo que nos muestra que las mujeres tienen un valor muy significativo para Dios, como lo hemos estudiado. No son siervas de segundo nivel y de segunda clase, como algunas en otras iglesias las consideran. No, ya lo expliqué también. Pero bueno, todos estaban reunidos y perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes es una poderosa expresión que denota persistencia en la oración. Perseverar significa estar siempre a disposición en la oración. Ruego implica insistencia, con mucho respeto a nuestro Dios. Unánime significa de una misma alma, de una misma manera de sentir, el sentir de Cristo. Si Cristo vive en nosotros, todos haremos a un lado nuestro yo, y todos en Cristo seremos de un mismo sentir, y el sentir de Cristo y no el de nosotros, hermanos. Versículo 15, Hechos 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: de este pequeño grupo de personas nació la iglesia cristiana. Muchos pastores estarían desanimados por tener una pequeña congregación. En una ocasión, uno de los pastores se acercó con otro pastor y se quejó de que su iglesia era muy pequeña. El otro pastor le dio una respuesta devastadora y le dijo que tenía la cantidad suficiente de personas de las que podía ocuparse para dar cuenta en el día del juicio. Los 120 reunidos en el aposento alto eran pocos en número, pero habían calculado el precio
y estaban dispuestos a tomar la cruz y seguir a su Señor hasta el final. Creyeron totalmente en Él. De este modesto grupo inició el cristianismo, que se extendió por todo el Imperio Romano en un lapso muy corto y de manera sorprendente. En esta reunión vemos también que un líder se levanta, Pedro. Los líderes siempre son necesarios, pero no significa que sean mejores o mayores que los demás. Un líder es quien tiene claro hacia dónde debe dirigir un grupo y debe de estar dispuesto a adelantarse un poco para ver lo que hay más adelante, así como lo hicieron Josué y Caleb. Hermanos, de cierta manera todos somos líderes, ¿sabían? Varón, tú eres el líder de tu casa. La esposa, de cierta manera, también es líder de sus hijos. Tiene ese liderazgo, esa autoridad que el Señor le ha dado. Si eres un hijo mayor, tienes ese liderazgo sobre tus hermanos menores. Así que el líder Pedro se levantó y dijo en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era necesario. Es una traducción de la palabra griega dei, que se usa muy frecuente en el libro de Lucas 18 veces y en el libro de Hechos 22 veces. Recuerdan, es el mismo autor, de Hechos y de Lucas. Esta frase era necesario o es necesario, casi siempre se refiere a la necesidad divina de algún suceso. Quiere decir que ese era el plan de Dios. Y es uno de los temas en que Lucas, hablando acerca del plan de Dios, hace más énfasis en este cumplimiento del plan del Señor. El gozo de los reunidos fue opacado por una reflexión triste, la trágica hipocresía y el suicidio de Judas. Era contado entre ellos. Es importante decir que Judas fue colocado entre los apóstoles y Dios no obligó a Judas para que traicionara a Jesús. Este tema sí es difícil de explicarlo. Si Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Dices, ya sabía, ya lo sabía. Porque Él es el Dios que todo lo sabe. Pero los planes y propósitos de Dios son perfectos. Él nunca se equivoca en nada. Y no lo obligó. Judas tomó la decisión de traicionar a Jesús. Hermanos, Judas representa el más grande ejemplo de oportunidad desperdiciada en toda la historia. Había tenido el privilegio de vivir y servir al Señor Jesucristo 3 años, hermano, cerca del hombre más maravilloso que ha existido en la tierra. Tuvo la misma oportunidad convincente para llegar a la fe en Cristo como lo tuvieron los otros 11 apóstoles, pero sus motivos, sus intenciones para seguir a Jesús fueron egoístas. Él tenía la esperanza, como muchos judíos, de que Jesús nos iba a libertar del yugo de los romanos, pero cuando se hizo evidente que este no era el plan de Jesús y que Judas no tendría las riquezas y el poder que deseaba, decidió retirarse y rescatar, aunque sea unos cuantos pesos, 30 monedas de plata. Así que decidió traicionar y llegó un día con el Señor y le da un beso. Con un beso entregas al Hijo de Dios. Decidió traicionar y entregar al Hijo de Dios ante las autoridades por 30 monedas de plata. Impulsado por frustración y codicia, el más trágico de todos los hombres desperdició el más grande de todos los privilegios y traicionó al Señor y condenó su alma al infierno. La infausta vida de Judas llegó al clímax condenatorio con el suicidio. Lucas proporciona una declaración muy detallada para Teófilo y para nosotros sobre el suicidio de Judas. Versículo 18, Hechos 1:18.
3 años. Con él, comió con él, durmió con él. Él vio cómo resucitaba a los muertos, cómo sanó a los enfermos, cómo levantaba paralíticos. 3 años con él. Y se fue al infierno. ¿Esto qué nos da a entender, hermanos? Que muchas personas pueden pasar 10, 15, 20 años en una iglesia cristiana y no ser cristianos. Y su destino es el infierno. Porque tienen que nacer de nuevo. Porque tienen que pedirle perdón al Señor por todos los pecados que han cometido y creer en el Evangelio. No es suficiente. No es suficiente llegar aquí y sentarnos a escuchar la palabra. Tenemos que nacer de nuevo. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, vean cómo terminó su vida, hermanos. Se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Seldama, que quiere decir campo de sangre. Está claro que Judas no compró este campo. El texto se refiere a que fue adquirido con el dinero que él le pagó, que le pagaron los líderes religiosos a Judas. Vamos a ver, Mateo 27, de 3 al versículo 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Esta palabra arrepentido significa lamentar. Le pesó en su corazón, pero no es un arrepentimiento que le hizo cambiar en su manera de pensar y de vivir. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Los principales sacerdotes y los ancianos se negaron a conservar las monedas porque era dinero de sangre. En lugar de eso, con el salario de la iniquidad de Judas y de ellos mismos, adquirieron un campo llamado Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Sintiendo culpa y remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. Sintiendo culpa y remordimiento por haber traicionado al Señor, Judas regresó a las autoridades judías el dinero que había recibido. Después, abrumado por su conciencia acusadora, se suicidó. Mateo registra que se ahorcó, mientras Lucas describe que cayendo de cabeza se reventó por la mitad, también como lo vimos aquí en Hechos, y que todas sus entrañas se derramaron. Es decir, el relato de Lucas y Hechos complementa al de Mateo y no lo contradice. Es evidente que el árbol que escogió Judas daba un precipicio o se rompió la cuerda, el nudo no logró sostener el peso del cuerpo, entonces el hombre cayó a una muerte espantosa y todas sus entrañas se derramaron. De hecho, la muerte de Judas está representada en una catedral medieval en donde aparecen demonios jalando las piernas para acelerar su muerte. ¿Cómo terminó Judas? Y estaba cerca del Señor. Estaba más cerca que nosotros, por así decirlo, en lo físico. Judas cayó y su ministerio también cayó. Él servía al Señor por ganancias deshonestas. Él tenía otras intenciones.
Él robaba lo que le daban al Señor, sustraía de la bolsa. Por eso uno de los requisitos para servir al Señor es no ser codicioso de ganancias deshonestas. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermanos, todos aquellos que sirven al Señor por dinero, el obrero es digno de su salario, es verdad. Eso es verdad. Pero hay algunos que se están enriqueciendo de manera ilícita, Señor, hermanos. Aquellos que codician ganancias deshonestas, tarde o temprano van a caer como Judas. Su ministerio también va a caer. Versículo 17, Hechos 1:17. Vean, aquí dice, y era contado con nosotros, estaba con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 1:17. Es decir, cuando veían a Judas en la calle, decían, ahí va el apóstol, ahí va con Jesús. Era contado en medio de ellos, pero nunca fue de ellos, nunca fue del Señor. A pesar de haber sido parte del ministerio de Jesús, a pesar de haber visto a tantos pecadores perdonados, de haber visto tantos milagros, tantas restauraciones, Judas lo único que vio en Jesús fue la oportunidad para sacar provecho para sí mismo. Jesús le había ofrecido su amistad, lo amaba, también lo amaba. Le dio el lugar de honor en la última cena para ver si se arrepentía todavía. Tenía una última oportunidad. Y déjame decirte algo, algunos solamente tienen una última oportunidad y puede ser hoy. Pon una línea de tiempo. Imagínatela. 80 años. Vamos a decir, vamos a vivir 80 años. Si tú tienes 60, te quedan 20 años. Si tuvieras 79, te quedaría un año. Ese es el peor, el mejor escenario. ¿Sí? El peor escenario es que ahorita mismo caigamos fulminados por alguna enfermedad. Muchos tienen la última oportunidad. Y esta puede ser nuestra última oportunidad porque el día de mañana, si abrimos los ojos, puede ser que no sea en la presencia de Dios. Le dio la última oportunidad a Judas y los amó hasta el fin. Juan estaba a la derecha y Judas a la izquierda, y estos eran lugares de honor. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Los discípulos no confiaban en sí mismos, conocían sus debilidades, ya habían aprendido a buscar las vigas en sus propios ojos y no pajas en los demás. Por eso preguntaron, ¿seré yo, Señor? Entonces respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar. Esto revelaba una gran amistad y cumplía lo dicho en el Salmo 41:9. Se requiere mucha confianza, mucho amor. Es como si estás con tu esposa y tú pides tu platillo. Tienes confianza. Y la esposa, pues, con esa confianza, llega contigo y mete la cuchara a tu plato. Ah, está bien rico. ¿Qué le dices, varón? Le doy un. Porque hablando de comida, ahí sí, no sé, ahí no soy cristiano yo, Después, si es mi platillo favorito, tu hamburguesa de 3 niveles, ahí no se metan. Claro que no hacemos eso. Bueno, quién sabe si lo hace alguno. Con confianza, fue lo que pasó, hermanos. Del plato del Señor. Aún el hombre de mi paz, Salmo 41:9, en quien yo confiaba,
El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Voy a leerlo en otras versiones para que se entienda mejor. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Ay, qué terrible. Aquellos que se dicen tus amigos y te ponen el pie. O que te dan un abrazo y por atrás te ponen el cuchillo, ¿verdad? Qué terrible. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. Judas ya traía en su corazón, una traición premeditada. No fue de un día para otro, él lo estuvo planeando, hermanos. Ahora, ¿en qué zapatos te gustaría estar? ¿En los zapatos del traicionero o en los zapatos del traicionado? En ninguno, ¿verdad? Ninguno. La traición es algo de lo más bajo que puede hacer el ser humano, porque la traición destruye totalmente la confianza de aquel quien fue traicionado. Totalmente la destruye. Pero veamos una vez más cómo terminó el traicionero Judas. ¿Recuerdan lo que significa Judas? Jehová guía. Jehová guía significa su nombre. Y el que lo guió fue Satanás para entregar al Señor. Por eso nadie le quiere poner a sus hijos Judas. Piensan en la traición. Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y aquí también hago un paréntesis. Yo sé que ahorita estoy expuesto también a los videos, a las redes, pero sí quiero dejarlo muy claro, sobre todo la postura de nuestra enseñanza de casa de oración. Hay otras posturas que se me hacen terribles y hasta diabólicas, voy a llamar, en donde afirman que si un cristiano se quita la vida se va con el Señor. Nosotros no creemos eso. Nosotros no lo creemos. Imagínate, hermano, que yo me ponga a decir eso aquí con ustedes y estoy en una depresión terrible. No, pues el pastor dijo. Por eso tienen que ustedes estudiar la palabra, escudriñando las escrituras cada día para ver si lo que Pablo estaba predicando estaba conforme a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, pues el pastor me dijo, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra del Señor. Se automatan los suicidas. Después de que Judas traicionó y entregó a Jesús, tuvo remordimiento y corrió al templo para devolver las 30 monedas de plata, tratando de calmar ¿qué? Su conciencia. Aquí está uno de los jueces, nuestra conciencia, que no podemos escapar. Pero el remordimiento de conciencia no trae paz, trae más condenación, te turba más, te deprime, te destruye. Pero el arrepentimiento genuino te humilla y te lleva a recibir el perdón, como en el caso de Pedro. Pedro ahí, yo doy mi vida por ti, Señor. Y sí la dio al final, de cabeza. Pero antes lo negó y Dios estaba tratando con su corazón. Y se cruzaron sus miradas. Y fue ahí donde recordó las palabras. ¿Me vas a negar, Pedro? No te voy a negar. Y empezó a llorar. Empezó a llorar, Señor, perdóname, te he negado. Te he negado, mi Señor. Y el Señor lo restauró, lo levantó. Judas entonces, queriéndose curar su propia conciencia, tiró las 30 monedas de plata y saliendo de ahí se fue a un campo y cometió suicidio, se ahorcó. Judas, sin darse cuenta, compró con 30 monedas de plata su propio terreno para ser enterrado. El dinero no solo corrompió su vida, sino también su alma. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Te levantas pensando en el dinero, te acuestas pensando en el dinero, todo el día te la pasas pensando en el dinero. Ese es tu Dios, el dinero.
Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Él corrompió su vida con 30 monedas de plata. Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Lo que está aquí haciendo el apóstol Pedro, porque él está hablando aquí, lo que él está haciendo, está conectando dos perlas. Es decir, está citando una combinación de salmos, que es el salmo, primeramente cita el Salmo 69, versículo 25, y después el Salmo 109, versículo 8. Déjenme leerles estos versículos. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Después cita el Salmo 109, versículo 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Estas dos escrituras hablan de una persona justa que ha sufrido traición y falsas acusaciones. Esa es exactamente la situación que experimentó Jesús ante las acciones de Judas y las acusaciones de los líderes judíos. O sea, si ustedes estudian el contexto de estos salmos, hablan de esto, de traición y de falsas acusaciones. Tome otro su oficio, en el griego es epikospeo, que significa mirar, ejercer, supervisión, es lo que significa. Tome otro su oficio, que esté para supervisar. De hecho es lo que hace los pastores hacen esa función de supervisar. Bueno, vamos avanzando aquí en Hechos 1:21. Y así dice la palabra. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, subráyalo, importante también, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, ya no estaba Judas, tenían que escoger a alguno de los discípulos que estaban entre ellos. Pero miren, es importante esto que subrayen. ¿Han estado juntos con nosotros? Solo un domingo, solo una reunión de oración, solo una reunión de los miércoles, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué pensarían de mí si, por ejemplo, el día de hoy pusiera aquí a una persona que viene a enseñar, o en este caso a enseñar a los niños, de maestros, lo que sea, pero que lo pusiera, de repente el hermano llega y tiene un mes, o tiene 3 días, y que ya esté sirviendo? Solo porque toca muy bien y canta muy bien. No, hermanos, ese es el estándar del hombre. Aquí está el estándar de Dios. Gente que ha estado con la iglesia ahí años y años llorando, gozándose en todas las situaciones. Siervos que son pulidos, aprobados por el Señor. No, hermanos, así no se hacen las cosas. Por eso tenemos gente que está en las iglesias ministrando que ni siquiera son hijos de Dios, ¿sabían? Pero como tiene talentos, pues pásenlo adelante. Así que Pedro inició con el proceso de selección, enumerando los requisitos para el sucesor del traidor. Si Pedro hubiera contratado a alguien para seleccionar al siguiente apóstol, los resultados de las encuestas hubieran sido las siguientes. Pedro, ya tenemos los resultados. Necesitabas un apóstol, un siervo de Dios. Bueno, hicimos varias encuestas. Déjame decirte
toda la información que recabamos sobre estas encuestas. Primero, Adán, un buen hombre al comienzo, pero tuvo problemas con su esposa. Parece que lo manda, Pedro. También, una referencia dice que su esposa y él habían gozado de andar desnudos en un jardín, por lo que lo descartamos, Pedro. Noé, este hombre predicó durante 120 años y su predicación no dio fruto, solo su familia se salvó. Además, tiende a realizar proyectos de construcción muy extraños. En una ocasión se emborrachó a tal extremo que terminó desnudo frente a sus hijos, por lo que también lo descartamos como siervo de Dios. Abraham, algunas referencias informan de que tomó otra mujer como esposa, a su sirvienta, claro, con el permiso de su esposa. También hemos escuchado que ofreció su esposa a otros hombres. Dios nos libre de poner a este hombre en el servicio. José, piensa ideas grandiosas, se jacta de sus sueños y cree en la interpretación de los sueños. Se cree más que sus hermanos y aún más que sus propios padres. Ahora mismo está en la cárcel, por lo que queda descartado también. Moisés, un hombre humilde y manso, no comunica bien, a veces tartamudea. Sabemos que tiene tiempos cuando se enoja mucho y reacciona drásticamente. Dicen que huyó de su vocación previa porque bajo el cargo de asesinato, también por esa razón lo descartamos. David, el líder con más promesa de todos hasta que fue encontrado con la esposa de su vecino. Se dice que planeó la muerte del esposo para casarse con su amante. Luego se arrepintió de corazón, pero su testimonio ya está destruido, por lo tanto queda descartado como siervo de Dios. Salomón, conocido como un gran predicador, pero tiene muchas esposas, por lo cual también lo descartamos. Elías, es muy dado al desánimo, se deprime muy fácilmente, no sabe trabajar bajo presión, por lo cual también lo descartamos. Eliseo, hay un rumor de que por un tiempo vivió con una viuda, por lo tanto también lo descartamos como siervo de Dios. Oseas, es un hombre lleno de amor y comprensión, pero la ocupación de su esposa es de mal testimonio, totalmente descartado como siervo de Dios, como apóstol. Jeremías, es un hombre inestable emocionalmente, es muy alarmista y negativo, siempre lamenta la situación de la gente, llora mucho. Se dice que hizo un viaje largo para esconder su ropa interior en la ribera de un río, absolutamente descartado. Isaías, dice que vio ángeles en el santuario, es fanático y místico, por lo cual también lo descartamos. Jonás, rechazó el llamado de Dios al ministerio misionero, solo obedeció cuando él estaba dentro de un gran pez, cuando se lo tragó. Y dice que este pez, después de 3 días, lo vomitó en la playa. Creemos que no está bien de sus facultades mentales, también queda descartado. Amós, es del campo y no es muy suave en su trato, siempre condena a los ricos, por lo cual también lo descartamos. Juan, dice que es Juan el Bautista, pero se viste como si no lo fuera. Come una dieta extraña, come grillos, insectos y toma miel de los panales. Provoca a los líderes acusándolos de ser una generación de víboras, por lo cual no queremos gente problemática aquí, descartado. Pedro, es obrero y pescador, él mismo, tiene mal humor. Hay rumores de que usa lenguaje de la calle, peleó con Pablo en Antioquía, es muy agresivo, le cortó la oreja, ¿verdad? Recuerdan, a un hombre, por lo cual también queda descartado. Pablo, poderoso líder y predicador atrayente, pero algunos dicen que no tiene mucho tacto, es capaz de predicar toda la noche. Dicen que en una ocasión un joven se mató porque se quedó dormido. Imagínate que un día lo pongamos a predicar, ni lo mande Dios, se nos van a morir aquí en la iglesia. También queda descartado. Timoteo, demasiado joven y es muy cobarde, le falta experiencia, nunca vamos a aceptar a alguien como él. Quedó descartado. Jesús, dicen que anda con pescadores y publicanos. ¿Qué clase de compañías son esas? Le gustan las fiestas, los banquetes y las bodas. Dicen que le gusta tomar vino, pero eso no es todo. Dicen que en una boda, cuando se acabó el vino, hizo unos truquitos y convirtió unas gigantes tinajas de agua en vino. Escapa del trabajo que tiene de carpintero y dicen que ora mucho.
Una vez su iglesia creció a 5,000 personas, pero él les dijo que si no les gustaba cómo predicaba, que se podían ir. Dura es esta palabra. Pueden irse ustedes también. No se queda en un lugar por mucho tiempo, siempre anda viajando, además es soltero, por lo cual quedó descartado. Judas tiene excelentes referencias, es conservador, conoce a muchos líderes religiosos, sabe cómo manejar el dinero sin desperdiciarlo. Lo invitamos a formar parte de tu grupo de apóstoles. Este domingo era su bienvenida, pero tuvimos que cancelarla porque se ahorcó. Es una lástima porque este era el mejor candidato. Vean cómo selecciona el mundo. Ahora vamos a ver cómo lo hizo Pedro con la sabiduría de Dios. Y Dios mismo fue quien escogió al siguiente apóstol. Hermanos, así juzga el hombre que no conoce a Dios. Pero Pedro no lo hizo de esta manera. Él dijo, debe ser un hombre que haya estado con nosotros todo el tiempo que estuvimos con el Señor. Todo el tiempo. Por eso les decía, de un día para otro, no, así no son las cosas, hermano. Hay un orden. ¿Quieres servir a Dios? ¿Eres llamado a servir a Dios? ¡Qué bueno! Pero tienes que venir con el pastor. Ahora, imagínense, en todo este tiempo, al menos 3 años con el Señor Jesús, los apóstoles, en este caso, miraron a Matías todo ese tiempo. Fallaba así, como cualquiera, pero se aferraba y seguía con ellos. Estaba adherido con ellos. No era un hombre que cada año lo miraban, que se congregaba con ellos cada año. No, allí estaba con todo y los problemas que él tenía, allí estaba, aferrado a él. Estaba cerca de ellos, ellos lo miraban, lo conocían. Todo el tiempo que estuvimos con el Señor. Uno que vio al Señor resucitado con nosotros. Además de esto, Pedro oró al Señor para que le mostrara quién sería el sucesor de Judas. Debía haber estado con los apóstoles todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue recibido arriba. El elegido debía haber sido testigo de todo el ministerio terrenal de Jesús hasta que culminó en la ascensión. El segundo requisito era que hubiera sido testigo con los otros 11 apóstoles de la resurrección del Señor, como ya lo vimos. Además, tenía que haber visto a Cristo resucitado, y lo enfatizo porque la resurrección era el tema central de la predicación apostólica. 2 hombres cumplían estos requisitos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Nada se sabe de ellos y no aparecen más en las Escrituras. Con la elección de Matías para reemplazar al traidor se terminó la preparación de la iglesia. Ahora estaba todo listo para el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Los versículos 21 y 22 brindan los requisitos que Pedro propuso para la persona que reemplazaría a Judas, como ya lo vimos. El hecho de que escogieron a Matías mediante suerte no establece un patrón para solucionar cualquier problema de la misma manera. Pedro seguía una costumbre que se halla en algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Saúl descubrió quién desobedeció su orden de no comer durante una batalla echando suerte. Eso es lo que dice 1 Samuel 14, 36 al 46. Pero hay que notar que antes de todos los discípulos, escogieron a 2 personas que cumplieron con los requisitos exigidos. Luego oraron y encomendaron la decisión ¿a quién? A Dios. Pero hay algo muy importante: no había llegado todavía el día del Pentecostés. Después de Pentecostés,
Cuando la iglesia, llena del Espíritu Santo, fue cuando empezó a tomar decisiones. Por eso ya no usaron suertes más adelante. No hay que pensar que esta decisión fue una equivocación solo porque Matías no aparece en el resto del libro. Tampoco aparecen Andrés, Tomás, ni otros de la lista de los apóstoles. Lucas no ofrece una historia completa, sino una selección representativa de los sucesos durante los primeros 30 años de la iglesia. Finalmente, es interesante observar que Judas fue reemplazado, pero cuando murió el apóstol Jacobo, él no fue reemplazado. Después murieron los demás apóstoles y la iglesia no trató de reemplazarlos como se observa en la historia. Y hay dos razones para el reemplazo de Judas. Una, murió como traidor y como dice el Salmo 109:8, era necesario que otro tomara su lugar. Mientras Jacobo y los demás apóstoles murieron dando buen testimonio del Señor. Y número dos, era necesario los 12 apóstoles para comenzar la iglesia como una manera de establecer una fuerte relación entre ellos y las 12 tribus de Israel. Para Lucas, la iglesia era una continuación de lo que Dios estaba haciendo a través de Israel. Por eso en el versículo 24 dice, llorando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. 3 requisitos: que estuvieran con ellos, que el Señor hubiera resucitado frente a ellos, y la siguiente, que el Señor conocía los corazones, que los escogiera. Por eso vemos en este versículo esto, llorando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Versículo 25, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Este versículo es una declaración sorprendente y preocupante. Judas y los que van al infierno pertenecen ahí. Este es el lugar de su propia elección. El lugar les pertenece y ellos pertenecen a ese lugar. El hecho de que los apóstoles oraran para que el Señor eligiera al sucesor del traidor ofrece una prueba más de que la elección de Matías no fue una equivocación. El Señor pudo haberles dicho, esperen porque he visto a un hombre que se llama Saulo. Él pudo haber, espérense, para incluir a Pablo, pero no fue así. Y les echaron suertes, como ya lo vimos, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El Señor escogió al sucesor del traidor, Judas. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El nombre de Matías significa regalo de Dios. Y eso fue para los apóstoles y la iglesia antigua, un regalo de Dios. Matías, quien tomó el lugar de Judas. Y se acercaba el día en que iba a descender el Espíritu Santo y los iba a llenar. Ya tenían el mensaje correcto. Ahora necesitaban el poder correcto que acompañara ese mensaje correcto, aparte de sus propias vidas. Teniendo el mensaje correcto, el poder del Espíritu Santo adornado por nuestras vidas para predicar el Evangelio. Entonces la evidencia de que nosotros predicamos el mensaje correcto y de que el Espíritu Santo está en nosotros es nuestra propia vida. Si dices, si vas a predicar que Cristo salva de los pecados, tu vida tiene que manifestar que Dios ya te salvó a ti primero y no vives conforme al mundo ni al pecado. Prediquemos a Cristo, hermanos. No sé, cuéntale la historia de Cristo. Diles que cerca de hace 2000 años vino un hombre, nació aquí por obra del Espíritu Santo, en un establo, oliendo muy mal, el Rey de la Gloria humillándose, y después creció, y crecía en sabiduría y en gracia,
Ese niño que se sujetaba a los padres. Cuéntale la historia de Cristo. A los 30 años empezó a predicar el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Diles que Él es la resurrección y la vida. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es la luz del mundo, no el hombre. Que Jesús es la luz del mundo. Que vino a iluminar nuestras vidas. Él dijo, vengan a mí los que estén sedientos, acérquense a mí. ¿Por qué sigues comiendo y bebiendo del agua que está podrida ya en el mundo cuando yo te puedo dar vida y vida en abundancia? Tienes que predicarles al Señor. Y para eso tienes que conocer los evangelios. Y a cierto tiempo Él fue crucificado. Y ahí entregó su vida y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Pero después al tercer día se resucitó y Él está vivo. Y ahora está en su trono reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día vendrá. Un día vendrá. Eso es lo que tienes que predicar. No tienes que saber mucha teología. Solamente tienes que conocer a Cristo. La historia de Cristo. Y así como Él estuvo preparando, capacitando a 12 hombres comunes y corrientes, lo vil, lo menospreciado, un pescador que no sabían hablar, con nervios, con miedos, con muchas cosas, pero dijeron, aquí está mi vida, Señor, haz lo que tú quieras con ella, lo que tú quieras, yo me pongo en tus manos, es lo único. El Señor te va a equipar, te va a capacitar para que llevemos ese mensaje hacia afuera. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Se pueden levantar, por favor, ya para... Señor, toda la gloria, toda la honra te pertenecen. Tú eres el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Yahvé Jireh, el Dios todopoderoso, omnisciente, infinitamente sabio, soberano, Señor. Te pertenece toda la gloria a ti, Señor, la honra y la alabanza. Postramos nuestros corazones ante ti, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor. Haz lo que tú quieras con mi vida, que ya no es mi vida, porque te pertenece a ti, Señor. Doblemente te pertenece, porque me has creado y porque me has comprado con tu sangre, Señor. Doblemente soy tuyo, Dios. Ya no tengo derechos, Dios. Soy tu siervo, soy tu esclavo. He rendido mis derechos ante ti, Señor. Y haz lo que tú quieras, Señor, con nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por tu iglesia, Señor, que te sigue buscando y que quiere seguir adelante, Señor. Te damos la gloria y te damos gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.